La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues no son nuevos estos embates, ataques constantes del presidente de la República hacia el otro poder, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo pues a raíz de este último golpe que le dan a López Obrador cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa a la basura y declara inconstitucional el Plan B. Y entonces el presidente, enojadísimo, pues lanza el Plan C. Y el Plan C justamente es, y lo explicaba así, con un completo cinismo, llamando a votar a los ciudadanos desde la investidura presidencial a que hagan carro completo en las próximas elecciones, que voten no solamente por el presidente, por los gobernadores, sino también por todo el Congreso para que sea carro completo para Morena y para entonces, de esa forma, poder hacer una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros sean electos por voto popular. Y justamente de ese tema quiero yo platicar con Noemí Berenice Luna Ayala. Ella es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y te doy los muy buenos días, Noemí Berenice, ¿cómo estás? Al contrario, Adriana, te agradezco la oportunidad de platicar con las y los mexicanos de esta nueva ocurrencia de Morena. La verdad es que cuando crees que ya no hay algo nuevo que puedan inventar, salen con otra tontería más, porque así lo calificaría yo como una tontería. Están con la iniciativa, con la propuesta, que todavía no es una iniciativa formal, pues estarían violentando la esencia básica de la división de poderes, de nuestra figura de democracia representativa en el país, y sin duda es una reacción a la incomodidad que les causa que se respete la ley, que de verdad en México prive los pesos y contrapesos que deben de existir, una reacción a que la Suprema Corte de Justicia, mediante sus ministras y ministros, actuó perfectamente bien al echar abajo una parte de su Plan B. Sí, y definitivamente eso es algo que pues hemos escuchado que no pasa en ningún país del mundo, que los ministros sean electos de manera directa, ni en Bolivia, que hay algún mecanismo similar, pero ni ahí resulta este asunto. Y bueno, ¿cómo ves esto de que ahora, pues, obviamente esta locura o como dijiste, una ocurrencia, como lo es realmente la del presidente López Obrador, de hacer esto por votación, pues recibió el apoyo de los 22 gobernadores de todo el país en una carta abierta donde apoyan esta propuesta? Y ayer escuchábamos, y eso también quiero preguntarte, al coordinador de Morena, Ignacio Mier, donde resulta que ahora va a ser una consulta popular para preguntarle a la gente si quieren que sean electos por voto popular los ministros de la Corte. ¿Qué opinas? Respecto a las consultas populares, bueno, en Acción Nacional siempre hemos estado a favor de las herramientas democráticas, siempre y cuando sean esto. Y lo que ha sucedido en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que se transfiguran, se echan a perder las figuras democráticas en aras de seguir alimentando la egolatría, la visión unipersonal del presidente de la República. Y lo vimos con esta consulta patito, porque no fue una consulta popular como tal, en la que lo que él quería era que los ciudadanos le dijeran, sí, quédate, como si alguien lo estuviera queriendo quitar, ¿no? Ahora me parece lo mismo, ir a una consulta popular para pedirle a los ciudadanos si creen oportuno que los ministros sean electos mediante voto popular, pues es una más de las figuras populistas que usa Morena, porque lo usan bajo el falso argumento de combatir la corrupción. Yo oía con mucho pesar, y lo digo así, con pesar, a Nacho Mier, la crítica de que el Poder Judicial es quien despilfarra recursos de las y los mexicanos, pero no habló nada del cártel de Andy, de esta nueva figura que se descubrió de los contratos con la Comisión Nacional de Agua para los parques ecológicos de los terrenos que iban a hacer para el aeropuerto de Texcoco, donde se ve inmiscuido el hijo del presidente. Y la verdad es que, pues México parece que está siguiendo los pasos de las dictaduras como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, donde los hijos y más cercanos al presidente se enriquecen con un descaro total, donde no hay nadie que los fiscalice y de eso no hablan, simplemente hablan de enemigos fingidos
y son enemigos fingidos porque no son sus enemigos, está solo en su inventario, como es el Poder Judicial, como es el Poder Legislativo, porque sí tenemos un presidente de la República al que no le gusta que nadie opine distinto, al que piensa que los diputados somos sus empleados y que el Poder Judicial debería estar ahí simplemente para avalar sus caprichos. Pero la realidad en México es otra. La ley es la ley y no nos cansamos de decirlo. Y respecto a la opinión de los gobernadores, pues la verdad es que el papel de los gobernadores ha sido lastimoso. Son gobernadores que no han hecho valer el federalismo del país, sino simplemente están siguiendo la línea narrativa del presidente de la República. Uh-huh. Esta consulta que definitivamente van a hacer, que anunció ayer este coordinador de Morena, Ignacio Mier, ¿cómo funciona? Porque él aseguraba que tenía una tercera parte para pasar esta, que le llama Ley de Consulta Popular, que explicaba que habían modificado los de Morena y que tenían ya con el apoyo de sus aliados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, pues que ya tienen el 60%. O sea, vamos a ver eso, vamos a ver esa consulta popular que dice que va a ser en agosto, que porque se tiene que planear con un año de anticipación previo a las elecciones federales. ¿Esto va a proceder? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo estoy convencida que como nunca se ha intentado atentar contra la Constitución política y como nunca ha habido una oposición firme que la defiende. Pero cuando no pueden realizar reformas constitucionales, pues hacen uso de manera facciosa de su mayoría simple. Efectivamente, tienen una mayoría simple que les otorga la alianza con el PT y el Verde, que más que alianza, pues ahí es un ficticio el tema de la división de 3 partidos. Es un solo bloque operando a favor del presidente de la República. Y por eso, cuando no han podido lograr reformas constitucionales, como fue en el caso justamente del INE, de atentar contra el andamiaje democrático institucional del país, que derivó después en una iniciativa de Plan B, pues es a lo que van, a reformas secundarias que sí tienen la mayoría. El tema es que también ha habido mucha claridad jurídica, mucha claridad legislativa de la oposición, y es ahí cuando nosotros hemos recurrido al Poder Judicial interponiendo recursos de acciones inconstitucionales que han procedido. Entonces, pues al final del día yo no dudo que puedan realizar la consulta. Qué pena que en eso sí se despilfarre recurso, porque pues son consultas que, reitero, y no me voy a cansar de decir, son utilizando la figura populista de lograr que haya un país polarizado, que haya una desinformación, porque eso es lo que estamos viviendo, la época de la desinformación, atacar a ministras porque hacen su papel con base en la ley y las atacan con una narrativa como si le estuvieran estorbando al país, pues realmente es preocupante. Y sin duda, esto es una muestra más del talante populista del presidente de la República y de Morena. Dices, ya para finalizar y no abusar de tu presencia aquí, dices desinformación, pero también ocultamiento, ¿no? Porque como vienen tantos escándalos uno tras otro y que ahora lo del Sandoval, etcétera, etcétera, se nos va olvidando los pendientes. Tenemos ahí el INAI todavía inoperante, que es justamente que nos da la capacidad de preguntar como ciudadanos cómo están las cosas, los contratos, que bueno, de por sí ya son asunto de seguridad nacional y están totalmente blindados. Pero ese es otro tema que tenemos pendiente, los mexicanos. Por supuesto, es que se desvía la atención pública en minimidades cuando lo que está sucediendo en el país es muy grave. Vemos casos de corrupción sin antecedentes, pero también vemos iniciativas que han dañado mucho al país. Fíjate, lo que sucedió el último día de sesiones, ya para cerrar el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, de verdad es un atentado contra el país, es preocupante. Se eliminó el INSABI, que de por sí nunca sirvió, y se sustituyó con IMSS Bienestar, y de esto no hablan que se logró que se aprobara una iniciativa para militarizar el espacio aéreo, no hablan de que se le quitó el ingreso al turismo para llevar todo este ingreso otra vez a sus megaobras, se extinguió Financiera Rural. En tema de ciencia y tecnología se legisló al vapor una barbaridad. La verdad es que fueron 23
iniciativas que se pasaron sin ningún análisis. Es decir, hasta se violentó el proceso legislativo porque no pasaron por comisiones. Traían una prisa por sacarla que yo estoy absolutamente segura que el 80% de los legisladores de Morena, del Verde y del PT ni siquiera supieron que votaron. O sea, simplemente siguieron la orden del Palacio del Ejecutivo, como lo han hecho siempre, pero saco esto a colación porque tú tienes toda la razón. Se desvía la atención en hablar de algo que no va a suceder. Los ministros no van a ser votados de manera de voto directo porque no lo va a permitir la Constitución y porque no van a poder realizar su plan C, que es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en el 2024. Y estoy segura que no van a poder lograrlo porque sí ha habido un despertar de la ciudadanía cuando se trata de atentar contra instituciones que nos han costado décadas ir consolidando a las y los mexicanos. Para muestra, las marchas a favor del INE, que fueron marchas de la iniciativa ciudadana, no de los partidos políticos. Al contrario, por primera vez a los partidos políticos nos obligaron a oír, a obedecer a los ciudadanos, y por esto a mí me da mucha esperanza de que no logren una mayoría en la Cámara de Diputados este proyecto de la Cuarta T que tan dañino ha sido para el país. Bueno, pues ahí está el trabajo que tendrán que realizar los partidos de oposición. Muchísimas gracias. Me quedo con esto último que dices, que tú pronosticas que no se va a acabar votando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es el escenario que le conviene a nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Noemí Berenice Luna Ayala, esta semana. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, y pues reiterarles a quienes nos oyen que sigan el trabajo legislativo, porque sí hay oposición, sí hay discusión y sí hay quienes defendemos a México. Claro que sí, muchísimas gracias, Noemí. Bueno, ella ya sabe, Noemí Berenice Luna Ayala está con nosotros esta mañana, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hablando sobre este tema, ¿no? El tema sobre si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser votados o no. Y para eso, pues están promoviendo algo que justamente nos dice Noemí, que es inconstitucional, que es llamar a hacer una consulta popular para preguntarle a la gente si quiere que se elijan por voto popular. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.